La noche había caído pesadamente sobre las calles de Ciudad de Esperanza, cubriendo cada rincón con una capa densa de sombras y misterio. Las luces de los faroles parpadeaban débilmente, como si la misma ciudad estuviera cansada y desamparada. Entre los murmullos del viento y el eco de pasos lejanos, una pequeña figura deambulaba sola, con los hombros caídos y la mirada perdida. Era Sofía, una niña de 7 años, de mejillas sonrosadas y cabello oscuro y rizado que le caía en el rostro. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, ahora estaban empañados de lágrimas y reflejaban el miedo que sentía. Sofía se había separado accidentalmente de su madre en el bullicio del mercado, y, aunque había intentado encontrar el camino de regreso, la confusión y el miedo la habían llevado a perderse aún más. Ahora, abrazando su muñeca de trapo con fuerza, caminaba por las calles desconocidas, llamando a su mamá con voz quebrada y temblorosa. Cada vez que el eco de su propio llanto se apagaba en la lejanía, el silencio la envolvía, intensificando su desamparo y su temor. Fue entonces cuando, en medio de aquel silencio aplastante, un ruido suave, casi imperceptible, atrajo su atención. Desde las sombras de un callejón oscuro, un par de ojos brillantes la observaban con intensidad. Era un perro callejero, de pelaje grisáceo y aspecto rudo, con cicatrices que hablaban de una vida de supervivencia en las calles. A pesar de su apariencia intimidante, algo en su mirada era cálido, casi protector. Se trataba de Rayo, un perro conocido en el vecindario por ser solitario y desconfiado, un animal que había aprendido a no depender de nadie más que de sí mismo. Pero aquella noche, Rayo sintió algo diferente al ver a la pequeña niña perdida y asustada. Como si un instinto profundo se despertara en él, comenzó a acercarse, sus pasos silenciosos y calculados. Sofía, paralizada entre el miedo y la curiosidad, observó cómo el perro se aproximaba lentamente. Cuando Rayo estuvo lo suficientemente cerca, levantó una pata y le dio un leve empujón con el hocico, en un gesto que, contra toda lógica, transmitía consuelo. Sorprendida, Sofía se arrodilló frente a él, dejando caer algunas lágrimas sobre su rostro, y, sin pensarlo 2 veces, acarició su áspero pelaje. Esa caricia parecía tener un poder casi mágico, pues Rayo, quien nunca había permitido que nadie se le acercara de esa manera, permaneció inmóvil, aceptando el toque de la niña con resignación y algo parecido a la ternura. A partir de ese momento, se creó un vínculo silencioso entre ellos, una conexión que ambos sentían sin necesidad de palabras. Rayo, sintiendo que debía protegerla, decidió que no la dejaría sola. Y Sofía, encontrando en él un refugio inesperado, lo miró con una gratitud que sus pequeños ojos apenas podían expresar. Sin embargo, ese vínculo recién formado sería puesto a prueba mucho antes de lo que ambos imaginaban. La luna comenzaba a elevarse en el cielo nocturno, bañando las calles de Ciudad de Esperanza con un brillo tenue y pálido, que proyectaba sombras largas y fantasmales a lo largo de los edificios y callejones desiertos. Rayo y Sofía avanzaban lentamente, en silencio, con la niña sosteniendo la muñeca de trapo en una mano mientras la otra se aferraba al pelaje áspero del perro, quien avanzaba a su lado con paso firme y decidido. Rayo, que había recorrido esas mismas calles incontables veces, sabía que cada rincón ocultaba sus propios peligros. Sentía la responsabilidad de proteger a la pequeña que, sin entenderlo, había depositado en él toda su confianza y esperanza. De vez en cuando, Rayo giraba la cabeza para vigilar el entorno, sus sentidos agudizados captaban cada sonido y cada movimiento. A su lado, Sofía caminaba cabizbaja, con la respiración temblorosa, pero en su corazón comenzaba a germinar una sensación de alivio. Aquella presencia silenciosa y poderosa de su nuevo amigo le brindaba un consuelo que no podía explicar. Sin embargo, la calma que los envolvía sería efímera, pues, desde las sombras de una esquina, surgieron 3 adolescentes. Los muchachos, vestidos con ropa desgastada y miradas despectivas, notaron a Sofía y su desamparo, y, con sonrisas de burla, comenzaron a acercarse. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno de ellos, un chico delgado de cabello alborotado y mirada astuta. Una niña perdida y su perro guardián. La voz del muchacho resonó con un tono amenazante, y Sofía sintió como su corazón se aceleraba de inmediato.
Dio un paso atrás, apretando con más fuerza la muñeca y casi escondiéndose detrás de Rayo. Pero el perro, al percibir el temor de la niña y la hostilidad de los extraños, se colocó frente a ella, elevando el pecho y erizando su pelaje como si fuera un escudo viviente. Los muchachos intercambiaron miradas, visiblemente sorprendidos ante la reacción del animal, pero aún así, uno de ellos intentó avanzar. «Tranquilos, no es más que un perro callejero», insistió otro, un joven de aspecto robusto que lanzó una patada al aire en un intento de intimidación. Pero Rayo no se inmutó. Su postura era desafiante, su mirada fija en cada movimiento de los muchachos, y de sus fauces se escapó un gruñido profundo y grave que hizo eco en el callejón. Sus ojos, normalmente suaves y llenos de bondad, ahora brillaban con una ferocidad contenida, como si estuviera listo para luchar hasta su último aliento. Los adolescentes se detuvieron, dudando, y por un instante, la escena se congeló en un silencio tenso. Sofía, aferrada a su amigo con fuerza, observaba con el corazón palpitante. En su corta vida, jamás había presenciado una demostración de valentía tan pura y sincera. Sabía que Rayo estaba arriesgando todo por protegerla y, aunque no podía comprender completamente el alcance de la lealtad de su nuevo compañero, sentía una mezcla de gratitud y admiración que casi la hacía llorar. Finalmente, uno de los chicos dio un paso atrás, mirando a sus compañeros con desdén. «Vámonos. No vale la pena meterse con ellos», dijo, como si intentara esconder la incomodidad en su voz. Los otros dudaron por un momento, pero, al ver la determinación en los ojos de Rayo, retrocedieron y se marcharon con pasos apresurados y miradas furtivas. Rayo permaneció en su lugar, inmóvil, asegurándose de que los extraños se hubieran alejado completamente antes de relajar su postura. Al sentir que el peligro había pasado, giró hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de asombro y devoción. En silencio, la niña se arrodilló junto a él, acariciando su rostro con manos temblorosas y susurrando palabras de agradecimiento que apenas eran audibles. Para Rayo, aquellas palabras no eran necesarias, en el fondo, sabía que había hecho lo correcto, que su lealtad hacia aquella pequeña indefensa era su única razón en ese momento. Sin comprender del todo el porqué, el perro sentía que proteger a Sofía era su destino, algo que había esperado durante toda su vida en las calles solitarias. Y aunque la noche aún era joven y llena de peligros, ambos sabían que, juntos, podrían enfrentarlos con una fuerza que desafiaba cualquier lógica. La madrugada avanzaba lentamente y el frío se intensificaba en las calles desiertas. Sofía y Rayo caminaron en silencio hasta encontrar un pequeño parque, un lugar apartado y tranquilo, apenas iluminado por la luz de un solitario farol. Bajo la sombra de un viejo árbol, Sofía se dejó caer al suelo, exhausta. La niña se abrazó a sí misma, tratando de calmar el temblor de sus manos, mientras sus ojos se perdían en el vacío. Rayo se echó a su lado, observándola con una preocupación casi humana. Su respiración era constante, serena, como si quisiera transmitirle paz en medio de su angustia. Sofía, después de un largo suspiro, comenzó a hablar en voz baja, como si cada palabra saliera de su alma. Contó, con la voz entrecortada, cómo había perdido de vista a su madre en el mercado, cómo la gente la empujaba sin detenerse a ayudarla, y cómo había terminado en aquel rincón solitario de la ciudad. En su relato, se notaba la inocencia de una niña que apenas comprendía el mundo que la rodeaba, pero también el miedo desgarrador que le provocaba estar sola en un lugar tan vasto y hostil. A medida que hablaba, acariciaba el pelaje áspero de Rayo, sintiendo que su presencia era la única certeza en una noche llena de incertidumbre. El perro la escuchaba en silencio, sin moverse, con sus ojos fijos en ella, captando cada inflexión de su voz, como si realmente comprendiera el dolor que la pequeña llevaba en el corazón. En el reflejo de aquellos ojos oscuros, Sofía encontró un consuelo inexplicable. Era como si Rayo le ofreciera, en silencio, la promesa de que jamás la abandonaría, que no importaba cuán difícil fuera el camino, él estaría ahí, firme a su lado. De repente, un sollozo escapó de los labios de Sofía, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, una tras otra, como ríos silenciosos de tristeza. La niña apretó su muñeca de trapo contra el pecho y, entre lágrimas, murmuró: «No quiero estar sola, no quiero que nadie me deje otra vez». Rayo,
percibiendo la profundidad de aquel dolor, acercó su hocico a la mano de Sofía y le dio un suave empujón, un gesto lleno de ternura. La niña, sorprendida, lo miró y sintió que su corazón encontraba un poco de alivio. En ese instante, algo cambió en la mirada de Rayo. Parecía como si, bajo el resplandor tenue de la luna, él también recordara su propio pasado, marcado por el abandono y la soledad. Había sido un perro callejero desde que tenía memoria, había aprendido a vivir sin depender de nadie, a luchar por cada migaja de comida y a huir de los peligros que rondaban en cada esquina. Pero esa noche, con Sofía a su lado, sentía algo diferente. Había encontrado una razón para permanecer, un propósito que le daba sentido a su existencia solitaria. No sabía de dónde venía esa niña ni cuánto tiempo podría estar con ella, pero estaba decidido a cuidarla mientras la vida se lo permitiera. Los minutos pasaban y el parque estaba en completo silencio. Sofía, al sentirse segura junto a su nuevo amigo, empezó a cerrar los ojos. El cansancio finalmente se apoderó de ella, y pronto, su respiración se volvió lenta y profunda, entregándose al sueño. Rayo, por su parte, permaneció despierto, erguido, con la mirada atenta en cada rincón del parque, vigilante. A lo lejos, el eco de algunos vehículos rompía el silencio de la madrugada, y las luces de los edificios parecían fantasmas en la distancia. Nada escapaba de la vista de Rayo, quien, a pesar de ser solo un perro, parecía asumir el rol de un guardián fiel, una sombra protectora que estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro por aquella niña. La noche avanzaba, y, aunque todo parecía calmo, ambos desconocían los desafíos que aún les aguardaban. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Sofía sentía una seguridad renovada, como si, de algún modo, el destino le hubiera enviado un ángel de 4 patas para protegerla. Y Rayo, con la sabiduría que solo el sufrimiento podía brindar, comprendía que su vida jamás volvería a ser la misma. La primera luz del amanecer comenzó a asomar tímidamente entre los edificios, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados que disipaban las sombras de la larga noche. En el pequeño parque, el canto de algunos pájaros rompía el silencio, anunciando un nuevo día, lleno de promesas y, quizás, peligros. Rayo permanecía despierto, observando atentamente los alrededores con la postura firme de un vigilante que no permitía que nada escapara a su control. A su lado, Sofía aún dormía, con la cabeza apoyada sobre su muñeca de trapo, su respiración tranquila y su rostro, aunque manchado por lágrimas secas, sereno. Era como si el sueño le hubiera traído un alivio que no había sentido en horas. Poco a poco, la niña comenzó a despertar. Parpadeó varias veces, sorprendida por el lugar en el que se encontraba, hasta que sus ojos se posaron en Rayo. El perro, al sentir su mirada, giró la cabeza y la observó con esos ojos profundos y oscuros que parecían guardar tantos secretos como promesas. Sofía sonrió débilmente y le acarició el lomo en agradecimiento, aunque sus manos aún temblaban por el frío de la madrugada y la tensión acumulada de la noche anterior. Rayo no necesitaba más, aquella caricia le reafirmaba que, sin importar las circunstancias, su vínculo con Sofía era real, tan fuerte como inexplicable. De repente, un sonido quebró la quietud del parque. A lo lejos, unos pasos apresurados resonaban sobre el pavimento, acercándose rápidamente. Rayo tensó los músculos y se levantó, colocándose delante de Sofía como un escudo instintivo. Al poco tiempo, la figura de un hombre apareció en el camino, un vendedor ambulante que, al ver a la pequeña y al perro, se detuvo. La sorpresa y la desconfianza se reflejaron en su rostro, pero también algo de curiosidad al observar cómo el perro se mantenía tan firmemente plantado frente a la niña, casi como si fuera su guardián personal. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó el hombre con voz amable, aunque con cautela, observando los ojos fieros de Rayo que no dejaban de seguir cada uno de sus movimientos. Sofía asintió, pero su voz tembló ligeramente al responder. Sí, estoy bien. Este es Rayo, dijo mientras posaba la mano sobre el pelaje del perro, dándole una palmadita suave, como para tranquilizarlo. El hombre, comprendiendo la relación especial que parecía unirlos, sonrió. Es un perro valiente, ¿verdad?, comentó mientras retrocedía un paso, sintiendo que su presencia incomodaba al animal. Sofía sintió con más convicción.
Sí, él me cuidó toda la noche, susurró, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud en su pecho que se reflejaba en su mirada. El hombre, impresionado, les ofreció algo de comida que llevaba consigo, y, aunque Sofía dudó por un instante, Rayo olfateó la oferta y, al no detectar ninguna amenaza, asintió levemente con un movimiento de cabeza. Mientras la niña comía con hambre, el vendedor los observó en silencio, maravillado por la devoción que emanaba de ambos. Después de un momento, les deseó buena suerte y continuó su camino, pero no sin lanzar una última mirada de respeto hacia aquel perro callejero que había decidido convertirse en héroe y protector. Tras el encuentro, Sofía se sintió más animada. El simple acto de compartir el pan y el calor de la primera luz del día le devolvieron algo de su fuerza. Pero justo cuando pensaba que el peligro había quedado atrás, un estruendo en la distancia los alertó. Un grupo de adolescentes caminaba hacia ellos desde el otro extremo del parque. Entre risas burlonas y voces elevadas, eran los mismos chicos que habían intentado asustarla la noche anterior. Sofía sintió como el miedo volvía a apoderarse de su corazón y sin decir una palabra, se escondió detrás de Rayo, aferrándose a su pelaje con fuerza. El perro, al reconocer a los muchachos, soltó un gruñido profundo, un sonido bajo y amenazante que parecía advertirles que no se acercaran. Los chicos intercambiaron miradas y aunque algunos dudaron por un instante, uno de ellos, el líder, avanzó con una sonrisa sarcástica. ¿Otra vez tú y tu perro salvaje? ¿Aún tienes miedo, pequeña?, dijo, su tono lleno de burla mientras extendía una mano hacia ellos con aire desafiante. Rayo, al percibir el intento de acercamiento, se interpuso firmemente, mostrando los dientes en un gesto claro de advertencia. La expresión del líder cambió al ver la determinación en los ojos del perro. Los otros chicos, aunque inicialmente se reían, pronto se vieron contagiados por una sensación de incomodidad, aquella postura desafiante de Rayo, su respiración pausada pero controlada, y sus ojos que los miraban como si pudiera predecir sus movimientos, les hizo dudar. Sofía, aunque asustada, sintió una oleada de coraje en su interior. Sabía que no estaba sola, que su amigo estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera para protegerla. Inspirada por el valor de Rayo, levantó la barbilla y, aunque su voz temblaba, habló con firmeza. «Déjenos en paz». Los chicos, desconcertados por la inesperada valentía de la niña y la actitud feroz del perro, retrocedieron lentamente. El líder, sin querer perder la autoridad frente a sus compañeros, murmuró entre dientes. «Solo un par de callejeros. No valen nuestro tiempo». Finalmente, el grupo se dio la vuelta y se alejó, lanzando miradas furtivas sobre sus hombros, mientras Sofía y Rayo los observaban desaparecer. La niña exhaló, aliviada, y se dejó caer de rodillas junto a su amigo, abrazándolo con fuerza. Habían superado otro peligro juntos, y en su corazón, Sofía sentía que nada podía separarlos. El día avanzaba, y el sol, aunque aún tímido, iluminaba las calles con un resplandor cálido que contrastaba con la fría noche que Sofía y Rayo habían pasado juntos. Ambos caminaban por las aceras vacías, buscando algún refugio, alguna señal de que estaban cerca de casa. Cada paso que daban era un recordatorio del vínculo que los unía y de la promesa silenciosa que Rayo había hecho de protegerla, sin importar los riesgos. La niña, aunque agotada, sentía una extraña sensación de fortaleza al lado de su amigo fiel. Con él, los miedos parecían disiparse y la soledad era solo un recuerdo distante. A medida que avanzaban, Rayo mantenía una mirada atenta en cada rincón, en cada sombra, como si presintiera que el peligro los acechaba. Y así era. Apenas doblaron una esquina, un estruendo repentino los sobresaltó. Un coche negro apareció a toda velocidad, recorriendo la calle como una flecha lanzada sin rumbo. El conductor, distraído y sin control, no parecía notar a la pequeña figura de Sofía en medio de la carretera. Todo ocurrió en cuestión de segundos, y para la niña, el tiempo se detuvo. Solo pudo sentir el pánico que se apoderaba de ella, paralizándola, dejándola incapaz de moverse o gritar. Fue entonces cuando Rayo, movido por un instinto más fuerte que el miedo, se lanzó hacia Sofía sin pensarlo. Con una agilidad sorprendente, el perro empujó a la niña hacia un lado, lanzándola fuera de la trayectoria del vehículo.
El coche, sin frenar, siguió su camino, y, aunque Rayo logró evitar un impacto directo, uno de los neumáticos rozó su costado, provocando que el perro cayera al suelo con un gemido de dolor. Sofía, que había caído a unos metros, miró la escena en estado de shock. La imagen de su amigo en el suelo, herido, la llenó de terror y desesperación. La niña se arrastró hasta él, sus manos temblando, sus ojos inundados de lágrimas. «Rayo», gritó con un llanto desgarrador, mientras colocaba sus manos en el pelaje del perro, buscando algún signo de vida, alguna señal de que su amigo estaba bien. Rayo, aunque adolorido, abrió lentamente los ojos y la miró, tratando de mover la cola en un gesto de consuelo, como si le estuviera diciendo que todo estaba bien, que él estaba allí para ella. Incluso en medio de su propio dolor. El tiempo parecía haberse detenido para ambos. Sofía no podía apartar la mirada de su amigo, quien había sacrificado su bienestar sin dudarlo para salvarla. Aquella muestra de amor y lealtad le desgarraba el corazón y, con la voz temblorosa, le susurraba palabras de aliento. «No te preocupes, Rayo, voy a cuidarte. No voy a dejarte solo, lo prometo». Pronto, los gritos de Sofía atrajeron la atención de algunos transeúntes que, conmovidos por la escena, se acercaron para ayudar. Entre ellos, una mujer se arrodilló junto a la niña y examinó rápidamente al perro herido. «Este perro necesita atención urgente. Hay una clínica veterinaria cerca, podemos llevarlo», dijo con determinación, mientras sus ojos reflejaban el mismo asombro que todos sentían al presenciar aquella relación tan profunda entre la niña y el perro. Sofía, aún en estado de shock, asintió y tomó la mano de la mujer mientras otros ayudaban a cargar a Rayo con cuidado. La niña no dejó de acariciar el rostro de su amigo, hablándole en susurros, prometiéndole que estaría a su lado, que no lo dejaría solo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza mientras caminaban hacia la clínica, cada paso acompañando las oraciones silenciosas que hacía para que Rayo se recuperara. Al llegar a la clínica, los veterinarios se apresuraron a atender al perro. Le administraron calmantes y comenzaron a examinar la gravedad de sus heridas. Sofía observaba desde la sala de espera, sus ojos fijos en la puerta de la sala de operaciones, sin perder de vista cada movimiento que los veterinarios hacían a través de la ventana. Con las manos juntas en su regazo, rezaba en silencio, recordando cada momento que había pasado con Rayo, desde aquella noche en que lo encontró en las sombras hasta el instante en que él se había convertido en su héroe. Los minutos parecían horas. Cada vez que algún miembro del personal de la clínica entraba o salía de la sala, el corazón de Sofía daba un vuelco. A su alrededor, algunas personas, conmovidas por la historia que ya se había esparcido por la clínica, miraban a la niña con simpatía y respeto, comprendiendo el dolor y la ansiedad que ella sentía. Para todos ellos, Rayo no era solo un perro callejero, era un héroe, un animal que había dado muestra de una lealtad y un amor inquebrantable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de los veterinarios salió, con una sonrisa suave y tranquilizadora. Se acercó a Sofía y le habló en voz baja. «Está fuera de peligro, pero necesita descansar y recuperarse. Tu amigo es muy fuerte, pequeña». Sofía, con lágrimas en los ojos, se dejó caer en los brazos de la mujer que la había ayudado, sintiendo como una mezcla de alivio y agradecimiento la inundaba. Sabía que Rayo había luchado no solo por él, sino también por ella, y prometió que, de allí en adelante, lo cuidaría con el mismo amor y devoción con que él la había protegido. Sofía se sentó en una pequeña silla de la sala de espera de la clínica veterinaria, sin apartar la vista de la puerta que la separaba de su amigo, Rayo. La angustia y la esperanza luchaban en su corazón, cada latido acompañando los recuerdos de aquella noche en que el perro se había convertido en su protector, en su héroe silencioso y valiente. A su alrededor, la clínica estaba llena de sonidos, susurros de otros dueños preocupados, el zumbido de una máquina de café en la esquina, los pasos rápidos del personal de veterinarios que atendían a otros animales. Sin embargo, para Sofía, el mundo parecía enmudecido. Nada le importaba más que la recuperación de Rayo. Una de las veterinarias, una mujer de cabellos oscuros y expresión amable, notó la inquietud de la niña y se acercó a ella con una sonrisa reconfortante. ¿Es tu perro?, preguntó en voz baja, sentándose junto a Sofía.
La niña, con los ojos enrojecidos y el rostro cansado, asintió débilmente. Sí, él me salvó, murmuró, mirando la puerta cerrada con una mezcla de miedo y esperanza. Se puso frente a mí cuando el coche venía, solo para que yo estuviera a salvo. La veterinaria, visiblemente conmovida, posó una mano suave sobre el hombro de Sofía. Es un perro especial, puedes sentirlo. Muchos perros aman a sus dueños, pero este parece ser más que un amigo. Es como si estuviera destinado a cuidarte, como si llevara en su corazón la misión de protegerte, dijo, compartiendo con la niña aquella conexión tan singular que había notado entre Sofía y Rayo. Mientras hablaban, la madre de Sofía, quien había estado buscándola desesperadamente desde la noche anterior, finalmente la encontró en la clínica. Al verla, la mujer soltó un grito ahogado de alivio y corrió hacia ella, arrodillándose a su lado y envolviéndola en un abrazo lleno de amor y desesperación. Sofía. Dios mío, te he buscado por todas partes. Pensé que te había perdido, dijo entre lágrimas, acariciando el cabello de su hija y mirándola con ojos llenos de incredulidad y alegría. Sofía, sintiendo el calor de su madre, la abrazó con fuerza, pero sus pensamientos aún estaban con Rayo. Mamá. Rayo me salvó. Él es mi amigo, el que no me dejó sola, el que se puso entre el coche y yo. Está herido, pero va a estar bien, ¿verdad? Preguntó, mirando a su madre con ojos ansiosos, como si buscara la aprobación de que aquel héroe tendría un lugar en su vida, de que él también sería amado y cuidado. La madre de Sofía, al escuchar el relato, miró hacia la puerta de la sala de operaciones y comprendió que ese perro había hecho por su hija algo que nunca podría devolverle. Asintió lentamente, sintiendo en su corazón la misma gratitud y respeto que su hija sentía por aquel animal. Sí, Sofía. Rayo se quedará con nosotros, lo cuidaremos y le daremos el hogar que se merece. No tienes que preocuparte, dijo, acariciando el rostro de su hija y dándole un beso en la frente. La niña sonrió débilmente y asintió, volviendo a mirar la puerta de la sala de operaciones mientras esperaba, con el corazón en suspenso, por noticias sobre su amigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y el veterinario salió. Su expresión era tranquila, pero también mostraba el cansancio de quien había trabajado duro por salvar una vida. Se acercó a Sofía y a su madre con una sonrisa amable y se inclinó para hablarle directamente a la niña. Rayo es un luchador, pequeña. Ha pasado por una operación complicada, pero es fuerte y ha respondido bien. Ahora necesita tiempo para descansar y recuperarse, pero no hay duda de que pronto volverá a estar contigo, explicó, dejando escapar un suspiro de alivio. Sofía, emocionada y con lágrimas en los ojos, asintió y miró al veterinario con agradecimiento. ¿Puedo verlo?, preguntó, sin poder esperar un segundo más para estar cerca de su amigo. El veterinario asintió y, con un gesto suave, las condujo hacia la sala de recuperación, donde Rayo descansaba sobre una cama pequeña, con vendajes en su costado y su respiración tranquila, pero débil. Al verlo, Sofía sintió una mezcla de tristeza y alivio, y, sin dudarlo, se acercó y se arrodilló junto a él, acariciando su cabeza con una ternura infinita. Rayo abrió los ojos lentamente al sentir su mano, y al ver a la pequeña a su lado, su cola intentó moverse levemente, como si quisiera expresar su alegría a pesar de su debilidad. Sofía, conmovida, sonrió y susurró. Estoy aquí, Rayo, como tú estuviste para mí. Nunca más estarás solo, te lo prometo. La madre de Sofía observaba la escena desde la puerta, su corazón lleno de gratitud hacia aquel perro que había llegado a sus vidas de manera tan inesperada y que, con su lealtad y sacrificio, había demostrado el tipo de amor que ni siquiera los seres humanos lograban siempre mostrar. En ese instante, supo que Rayo no era solo un perro, sino un miembro de la familia, alguien que había ganado su lugar no solo en sus hogares, sino en sus corazones. Desde ese día, la relación entre Sofía y Rayo se volvió más fuerte que nunca. La niña visitaba a su amigo cada día en la clínica, llevándole pequeñas golosinas y contándole historias mientras él se recuperaba. Y Rayo,
cada vez que la veía entrar, se llenaba de energía, moviendo la cola y levantando la cabeza para recibir sus caricias, como si en aquellos momentos, la presencia de Sofía fuera su medicina, su esperanza, su razón para sanar. El aire de la clínica veterinaria se llenaba de una expectativa casi mágica aquella mañana. Rayo, aunque aún con algunas heridas vendadas, había sido autorizado para regresar a casa. Los días en recuperación, en los que había visto a Sofía cada día y sentido la calidez de su pequeña mano en su pelaje, parecían haberle devuelto la fuerza. Y la devoción en sus ojos oscuros brillaba con una intensidad renovada. Los veterinarios se sorprendían al ver su progreso, conscientes de que la presencia de Sofía había sido el mejor remedio para él. Parecía que el animal no solo había luchado para sanar su cuerpo, sino también para cumplir una promesa silenciosa que latía en su pecho, cuidar de su pequeña amiga hasta su último aliento. Sofía, con su madre a su lado, observaba cómo los veterinarios terminaban de ajustar el arnés de Rayo. Apenas podía contener la emoción y las lágrimas de felicidad que brotaban en sus ojos. Para ella, aquel no era solo un momento de alegría, era el retorno de un héroe, de alguien que había demostrado con actos lo que significaba el amor y la lealtad. El personal de la clínica, conmovido por la historia, los miraba en silencio, algunos esbozando sonrisas, otros con miradas emocionadas. Rayo, de pie junto a Sofía, parecía entender el significado de ese instante y se mantuvo erguido, con una dignidad que solo los más nobles guerreros poseen. Al salir de la clínica, los rayos del sol bañaron a Rayo y Sofía, como si el cielo mismo los bendijera en su camino de regreso. La madre de Sofía llevaba una pequeña bolsa con medicamentos y directrices para la recuperación de Rayo, y observaba a ambos con una mezcla de orgullo y respeto. Sabía que el regreso de Rayo significaba mucho más que una simple mascota en casa. Ese perro era un guardián, un símbolo de la valentía y la devoción que pocos lograban comprender. Al llegar a su hogar, Sofía guió a Rayo hasta una cama que habían preparado especialmente para él en un rincón de la sala. Con cuidado, le ayudó a acomodarse, y Rayo, sintiendo la suavidad del lugar, dejó escapar un suspiro de alivio, recostando la cabeza sobre sus patas delanteras. Para él, cada rincón de esa casa se sentía como un santuario. Por primera vez, el perro que había vagado por las calles en soledad tenía un hogar, un lugar donde podía bajar la guardia. Donde su único deber era cuidar de quienes lo habían acogido y le habían dado un sentido de pertenencia. Durante los días que siguieron, Rayo fue recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación. Sofía lo alimentaba con cuidado, cumpliendo cada indicación al pie de la letra, y le hablaba en voz baja, como si compartiera secretos que solo ellos dos podían comprender. Entre juegos, risas y caricias, el perro iba recobrando su vitalidad. Sus ojos recuperaban el brillo, su pelaje volvía a suavizarse, y su caminar, aunque al principio lento, cada día se hacía más firme. La niña y él se habían vuelto inseparables, eran como dos almas que habían encontrado en el otro un refugio, un lugar donde la confianza y el cariño eran absolutos. Una tarde, mientras el sol se colaba por las ventanas y llenaba la sala de cálida luz dorada, Sofía decidió enseñarle a Rayo algunos trucos, más como un juego que como entrenamiento. La risa de la niña llenaba la casa cuando él, moviendo la cola con entusiasmo, intentaba imitar sus gestos y seguía sus instrucciones. Ambos disfrutaban de cada instante juntos, cada momento parecía eterno, como si quisieran compensar el tiempo que habían pasado separados o en peligro. Para Sofía, aquellos juegos eran una forma de agradecer a su amigo, y para Rayo, cada mirada, cada gesto de la niña, era un recordatorio de que había encontrado su lugar en el mundo. A medida que pasaban los días, la historia de Rayo y Sofía se fue extendiendo por el vecindario. Algunos vecinos que habían escuchado sobre la valentía del perro se acercaban a su casa, llevando pequeños obsequios o simplemente para ver de cerca al animal que había sido tan valiente. Rayo se convertía en una leyenda local, un símbolo de heroísmo que inspiraba a todos los que lo conocían. La madre de Sofía miraba con orgullo aquella pequeña familia que había formado y, en silencio, agradecía al destino por haber puesto a Rayo en el camino de su hija. Sabía que, aunque las palabras no podían expresar lo que sentía, el lazo entre Sofía y Rayo era algo único, algo que trascendía el entendimiento.
Una noche, mientras la casa estaba en silencio y las luces estaban apagadas, Sofía se despertó repentinamente. Sintió un impulso y, descalza, bajó las escaleras para ver a Rayo. Allí, en su rincón de la sala, el perro la observaba con una mirada tranquila, como si hubiera estado esperándola. La niña se sentó junto a él, acariciando su cabeza con ternura, y Rayo, con un suspiro profundo, recostó su cabeza en el regazo de Sofía. En ese instante, no se necesitaban palabras, no había promesas que hacer. El perro sabía que había encontrado a su familia, y la niña sabía que nunca estaría sola. Aquella noche, mientras ambos permanecían juntos, algo en el corazón de Sofía comprendió que Rayo había llegado a su vida para quedarse, que no era solo un perro o un amigo, sino su protector, su compañero de vida. Las semanas se deslizaron como una suave brisa, y en el hogar de Sofía y su madre, Rayo se había convertido en algo más que un perro rescatado, era un verdadero miembro de la familia, una presencia indispensable y, sobre todo, el protector y compañero fiel de Sofía. La niña y su madre cuidaban de él con esmero, brindándole un amor que parecía no tener límites. Rayo, quien había sido un vagabundo de las calles, era ahora el guardián de un hogar donde cada día se sentía más seguro, más amado. Los recuerdos de las noches solitarias y peligrosas en las que vagaba en busca de comida parecían desvanecerse, reemplazados por la calidez del amor incondicional y la gratitud de aquellos que ahora eran su familia. Una mañana de primavera, la madre de Sofía, inspirada por la alegría que había traído Rayo a sus vidas, propuso celebrar el nuevo comienzo de su familia con un picnic en el parque. Sofía, emocionada, ayudó a preparar una cesta repleta de bocadillos, emparedados de jamón, frutas frescas y algunas galletas que pensaba compartir con su fiel amigo. Además, colocó cuidadosamente una botella de agua para Rayo, consciente de que su bienestar era tan importante como el de cualquier miembro de la familia. La niña dedicó unos minutos extra a peinar el pelaje de su amigo y luego le puso un lazo rojo alrededor del cuello, un símbolo de su heroísmo que, según ella, debía llevar con orgullo. Rayo, al sentir el lazo, movió la cola lentamente, observándola con esos ojos oscuros y profundos que parecían reflejar la conexión inquebrantable entre ambos. Juntos, emprendieron el camino al parque. A medida que avanzaban, Sofía y su madre notaron cómo los vecinos lo saludaban con sonrisas afectuosas. Rayo había ganado el respeto de todos en el vecindario, su historia de valentía y lealtad se había esparcido, y muchos deseaban ver de cerca al perro que había arriesgado todo por proteger a la niña. A cada paso, Rayo mantenía una postura digna, como si comprendiera que su historia había tocado los corazones de aquellos que lo rodeaban. Al llegar al parque, Sofía eligió un rincón tranquilo, bajo la sombra de un árbol frondoso, y extendió la manta sobre el césped. La suave brisa agitaba las hojas y el sol, al filtrarse entre ellas, creaba destellos dorados que parecían rodearlos de una atmósfera mágica, como si la naturaleza misma los estuviera bendiciendo. Rayo se echó junto a Sofía, recostándose a su lado con la tranquilidad de quien se siente en casa, vigilando cada detalle, cada sonido, como si su instinto protector jamás lo abandonara. Mientras disfrutaban del picnic, Sofía comenzó a contarle a Rayo sobre sus sueños, aquellos que solo compartía con su mejor amigo. Le habló de sus deseos de explorar el mundo algún día, de aprender muchas cosas y conocer personas nuevas. Mientras hablaba, acariciaba el pelaje de Rayo, como si en esos momentos de confesiones encontrara la calma que solo él podía brindarle. Aunque Rayo no respondía con palabras, sus ojos seguían cada movimiento, cada palabra de Sofía, como si comprendiera que esos sueños eran ahora también parte de su misión. La niña confiaba plenamente en él, sabía que, a su lado, siempre tendría a alguien que la protegiera. A medida que avanzaba la tarde, otros niños y sus padres comenzaron a acercarse para saludar a Sofía y a Rayo. Muchos traían pequeñas golosinas para el perro, quien aceptaba cada caricia y cada gesto de amabilidad con una tranquilidad majestuosa. Para los adultos, Rayo no era solo un perro, era una leyenda, un símbolo de lealtad y valentía, un recordatorio de que el amor verdadero podía encontrarse en los lugares más inesperados. Los niños, curiosos y emocionados, se acercaban a Sofía, haciéndole preguntas sobre su amigo y escuchando fascinados las historias de cómo Rayo la había protegido y cuidado.
La madre de Sofía observaba la escena con el corazón rebosante de gratitud. Veía en su hija y en el perro a dos seres que se habían encontrado en medio de la adversidad, formando un lazo que iba más allá de las palabras. El tiempo pasó entre risas y juegos. Sofía, llena de alegría, enseñaba a Rayo algunos trucos simples, y él, siempre atento a sus órdenes, la seguía con una devoción absoluta. En un momento, la niña lanzó una pequeña pelota, y Rayo, a pesar de sus heridas sanadas, la persiguió con agilidad, regresando orgulloso con el objeto en su hocico. Los aplausos y risas de los demás llenaron el ambiente, y Rayo, con una mirada digna, parecía entender que cada acto, cada juego, era un homenaje silencioso a la valentía y el amor que había demostrado. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que variaban entre el anaranjado, el rosado y el púrpura. Los últimos rayos bañaban a Sofía y Rayo, envolviéndolos en un resplandor que, para los ojos de quienes los observaban, parecía casi mágico. La niña, sintiendo la tranquilidad de aquel momento, se sentó junto a su amigo y lo abrazó. Con los ojos cerrados y la cabeza recostada en el lomo de Rayo, le susurró una promesa sencilla, pero cargada de significado. Gracias, Rayo, por salvarme, por estar siempre aquí. Te quiero mucho, y prometo que jamás te dejaré solo, murmuró, sus palabras flotando en el aire como un juramento eterno entre ellos. Finalmente, la madre de Sofía recogió la manta y las sobras del picnic, y juntos emprendieron el camino de regreso a casa. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, iluminando la noche con su suave brillo. Rayo caminaba al lado de Sofía, atento y en calma, como si fuera su sombra protectora, mientras la niña tarareaba una canción que recordaba de su infancia. En ese momento, el silencio de la noche era el testigo de una paz que ambos, Sofía y Rayo, habían encontrado en el otro. Al llegar a casa, la familia entró, dejando atrás el bullicio del parque y de la calle. La madre de Sofía le preparó un espacio cómodo a Rayo en la sala, y la niña, como siempre, se arrodilló junto a él para despedirse antes de dormir. Le acarició suavemente detrás de las orejas, un gesto que ambos habían convertido en su rutina, en una muestra de cariño y agradecimiento que no necesitaba palabras. Rayo, con los ojos entrecerrados y la respiración pausada, la observaba con devoción, como si en cada noche se reafirmara la promesa silenciosa que los unía. Esa noche, mientras Sofía dormía en su cama, soñando con aventuras y sueños compartidos, Rayo permaneció en silencio, en su rincón, velando su sueño. Aunque sabía que estaba en un lugar seguro, su instinto le recordaba que su deber era protegerla, cuidarla como lo había hecho desde el primer momento en que la encontró sola y perdida. Sus ojos, aún abiertos y fijos en la puerta de la habitación de Sofía, reflejaban la serenidad de quien ha encontrado su propósito en la vida. Así, entre sueños de una niña y la vigilia de un perro fiel, aquella noche transcurrió con la certeza de que el lazo entre ellos nunca se rompería. Rayo sabía que su hogar ya no era solo un espacio físico, era el amor de aquella pequeña que había cambiado su vida, el abrazo cálido que le recordaba que jamás volvería a estar solo. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta historia increíble. Juntos podemos descubrir más misterios y aventuras. Ahora, en tu pantalla, aparecen otras historias fascinantes que no te puedes perder. Elige una y continúa este viaje lleno de misterios y emociones. Hasta la próxima.